Hola, ¿qué tal? Esta vez voy a estar respondiendo al mismo tiempo a Valentina Ortiz y a Dana Alcuati, ¿no? Algunos dirán, pero ¿por qué te la agarras contra Valentina? No, te parece que me agarro, básicamente ella habla de temas que me interesan mucho y que así como ella responde a otros, yo también le respondo, ¿no? No va a ser la única para nada, voy a variar bastante de influencer, ¿no? Y no solamente eso, sino que creo que en algunas partes aquí le voy a dar la razón. Bueno, comencemos, está en tiempo acelerado. Andrea. Muy seria, a ver, no estoy poniendo caritas en este momento, muy seria, real, y si les molesta me pueden dejar de seguir, no pasa nada. Eso es porque hasta este momento Dan Alcuati estaba hablando en otro tono, se ve que antes había dicho otra cosa a través de sus stories que yo no llegué a escuchar, pero empieza haciendo un disclaimer sobre cómo mejorar la comunicación parasocial con ella y cómo distinguir cuándo está diciendo cosas en joda y cuándo habla en serio. Acá habla en serio. No pasa nada, si consideran que es un doble estándar, sí, hasta cierto punto es un doble estándar, pero siento que es una cosa que es bastante real. Hacer un chiste medianamente misándrico no tiene el mismo impacto que hacer un chiste medianamente misógino. Primera declaración, hacer un chiste medianamente misándrico no tiene el mismo impacto que hacer un chiste medianamente misógino. ¿Cómo sabemos si tiene o no el mismo impacto? ¿Cómo medimos el impacto? Y la razón de esto no es porque a its core no puedan provenir como que de la misma intención, sino puntualmente no es el mismo impacto porque en el día a día la misandría no es un problema real. A ver, acá ya empezamos con los problemas. En el día a día, la misandria sí es un problema real. Es un problema real hasta tal punto que tenemos una conceptualización social de las problemáticas masculinas total y absolutamente misándrica que nos impide ver su propio efecto. Imagínense. Bueno, en esta parte le doy la razón a Valentina. Eh, sí, totalmente. La misandria sí es un problema real y tanto así a tal punto que mucha gente no se da cuenta, mucha gente que inclusive supuestamente está a favor de la igualdad de género y todo esto, porque lo tiene naturalizado, ¿no? De hecho, inclusive acá me acabo de dar cuenta que tiene el libro de Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón, libro que el mismo autor me envió. Muchas gracias, Daniel. Este, eh, en la que el autor nos explica por qué se da esto, ¿no? Y es que el feminismo, al menos el feminismo hegemónico, o el que más ruido hace, tiene muchas cosas en común con el conservadurismo, ¿no? La sobreprotección a la mujer, por ejemplo. El conservadurismo sobreprotege a la mujer en el sentido de que la infantiliza, ¿no? Y está siempre socialmente mucho peor visto que un hombre sea violento, físicamente violento con una mujer que al contrario. Esto tiene su explicación. Podemos discutir si es algo evolutivamente justificado o favorecedor, pero así es, ¿no? Lo mismo el feminismo. Entonces, entre gente concienciada y no concienciada, creo que sí, legitimizan, ¿no? Y soslayan al mismo tiempo todas las expectativas que la sociedad tiene sobre los hombres e inclusive soslayan las consecuencias que estas expectativas tienen para con ellos, ¿no? Todas las consecuencias negativas, ¿sí? Tenemos un mundo donde hubieran un montón de problemáticas específicamente femeninas, mayoritariamente femeninas o exclusivamente femeninas que se estuvieran cobrando la vida de mujeres todos los días de la vida desde hace años en toda la historia de la humanidad y que a diferencia de que exista una grandísima conciencia social y una grandísima sensibilización al respecto, como ocurre en el mundo en el que tenemos, fuéramos tan ajenos a esas realidades que nos atreviéramos a establecer que no existe ningún tipo de impacto en la vida real de aquellas cuestiones que asociamos a la misoginia. No hay nada que demuestre más el impacto negativo de una conducta que la incapacidad de observar no solo el impacto, sino la conducta en sí misma, ¿se entiende? No que no es un problema real. Y sí, yo creo que, como dije, ¿no? El feminismo y el conservadurismo tienen muchos puntos en común. Ese es uno de esos. Feminismo, digamos, el más popular, por así decirlo. Sino que no es un problema que tiene un impacto en la vida de los hombres como la misoginia lo tiene en la vida de las mujeres. Sí, la misandria tiene un impacto en la vida de los hombres todos los días de su vida y ni siquiera son conscientes de ello. La misandria es la actitud social generalizada que tenemos hacia las problemáticas masculinas, donde consideramos que por ser sufridas por hombres son menos importantes, menos urgentes y menos merecedoras de atención. El hecho de que 2/3 de los suicidios los sufran hombres, el hecho de que sean el 95% de las muertes laborales, el hecho de que sean el 86% de las personas sin hogar, el hecho de que sean los únicos obligados a entregar su vida en conflictos bélicos, el hecho de que sus muertes y la desechabilidad de sus cuerpos se hayan utilizado a lo largo de la historia como moneda de cambio para progresar sociedades, el hecho de que la valía de los hombres esté depositada en su predisposición a morir, el hecho de que más
grande es la medalla, a cuanto más grande es la disposición de los hombres a entregar en sacrificio su vida, el hecho de que los hombres hayan aprendido a darle amor a su familia estando lejos de sus familias, es algo que tiene efecto todos los días en la vida de los hombres a lo largo y ancho del planeta, a lo largo de toda la historia. Y ocurre precisamente porque nuestra visión del mundo es misándrica. Y el hecho de que no se ponga ningún tipo de esfuerzo a través de las... Ya, ahí no estoy segura. Ya, eso de que nuestra visión del mundo es misándrica. Yo sí, no sé, yo creo que nuestra visión del mundo en general, por supuesto que tiene expectativas sobre los hombres que los desfavorecen, exactamente por los mismos motivos que tiene expectativas sobre las mujeres que nos desfavorecen a las mujeres. ¿Sí? No es aquí y algo de ahora venimos a revolucionar el odio hacia un género. ¿Y esto por qué se da? Porque en mi opinión, tanto estas actitudes misóginas y misándricas tienen un porqué evolutivo, desgraciadamente. Y no las estoy justificando, no estoy diciendo no hay que cambiar. Estoy diciendo que no es que la especie humana se haya decantado por un género. La especie humana ha asignado, no, bueno, ha favorecido, mejor dicho, antes que asignar, ha favorecido a ciertos individuos varones y ciertos individuos mujeres porque han sido los que mejor desempeñaban un papel que favorecía la sobrevivencia de la especie, la sobrevivencia de la población. No, es mucho más lógico que sobreviva o que sea favorecida una mujer que tiene vocación por tener hijos, por cuidarlos, por criarlos, que tiene vocación por, bueno, básicamente dedicarse a labores del hogar, mientras es el hombre, ¿no?, el que hace las labores físicas necesarias de caza, de pesca, de buscar recursos contra los peligros o de enfrentarse a otras poblaciones humanas por los recursos. ¿Sí? Entonces, el hecho de favorecer a cada tipo de conducta no es necesariamente porque se las odie, sino porque son esas conductas, esas personas, bueno, esos individuos, ¿no?, que tenían esas características favorecedoras, básicamente sembraron los valores que tenemos ahora. Obviamente, ¿cuál es el problema? El problema que esos valores, ¿no?, que por un lado favorecen al colectivo, por otro lado resultan opresivos contra los individuos que no se acomodan a esto. ¿Sí? Eso es lo que a mí me parece sumamente claro, ¿no? Obviamente no podemos decir que todas las sociedades humanas son iguales, ¿no? En algunas las cosas se han ido al demonio, básicamente, pero digamos, o sea, yo tengo muy en claro de que no es que la sociedad en sí misma haya nacido misándrica o misógina porque sí, ¿no? Instituciones o incluso de los grupos sociales para corregir estas problemáticas, el hecho de que se banalice, se señale y se invisibilice a los grupos minoritarios de personas que sí deciden moverse por estas problemáticas es un síntoma de la misandria inscrita en la sociedad que ni siquiera estamos dispuestos a reconocer. ¿Cómo vamos a decir que no tiene un impacto en la vida real, en el día a día de los hombres? Si los tipos se siguen muriendo y siendo la mayor parte de los suicidios... Yo recuerdo que cuando fui feminista o que me dejé convencer por el feminismo fue precisamente porque el feminismo en ese tiempo también cuestionaba los roles masculinos, precisamente, ¿no?, de por qué nos parece normal que sean los hombres los que vayan a la guerra, que sean los hombres los que les pase esto y el otro. Entonces, y me gustó esa perspectiva porque vi que en lugar de verlos como enemigos, los veían como personas que
que obviamente también eran víctimas de las expectativas sociales por su género, ¿no? Y bueno, y como que poco después se contradijeron terriblemente porque empezaron las peleitas tribales ideológicas por internet, ¿no? De quién sufre más, no sé, y de básicamente atribuir la responsabilidad completa del sufrimiento masculino a los mismos hombres. Cuando yo sigo pensando que sí, obviamente, muchos hombres sí tienen la responsabilidad de lo que sufre su género, pero también, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque esas características también favorecen a las mujeres y muchas mujeres también apoyan lo mismo. Apoyan esas expectativas de género, y entre ellos muchas feministas también. Es porque no hay suficiente interés por parte de nuestro conjunto social en que los hombres no se maten. ¿No te parece eso ligeramente misándrico? La mayoría de mujeres misándricas, perdón que se lo diga, pero la mayoría de mujeres que sí son misándricas lo son a consecuencia de una vida de abuso o una vida de violencia que han vivido a raíz de hombres, a raíz de misoginia específicamente. Es una especie de odio reactivo. Pero, esto es misandria. Esto es un ejemplo de misandria ocurriendo delante de nuestros ojos. Imagínate esto mismo a la inversa. Y vos me podrás decir, Valentina, ¿qué hincha pelota? Qué pesada con eso de imaginarse las cosas a la inversa. Sí. Se llama brecha de empatía. Es un ejercicio para poner a prueba hasta qué punto estamos dispuestos a empatizar con los hombres en vivencias similares. Imagínate que alguien dijera que la misoginia inscrita en algunos hombres es simplemente una consecuencia de la actitud de algunas mujeres con ellos. En términos generales, obviando algunas excepciones, tenemos un consenso de que la misoginia no es justificable y no es aceptable. No se nos ocurre con tanta ligereza justificar la misoginia alegando que existe porque esos hombres han tenido malas experiencias con mujeres. Y cuando ocurren ejercicios de justificación como esas, nuestra... Sí, bueno, acá también estoy de acuerdo con Valentina, ¿no? O sea, que la explicación a tu odio hacia el otro género venga por experiencias negativas que has tenido con individuos de este otro género, no justifica que lo tengas. O sea, que seas así, no justifica esa actitud, ¿no? Yo sé que de parte del feminismo, como que quieren un poquito bajarle la gravedad a este odio, aludiendo a que, bueno, ellas por lo menos no terminan matando hombres. Bueno, tal vez no terminan ya, ok, pero no creo que eso se deba o eso haga su misandria más correcta o más justificable, ¿sí? La reacción inmediata es señalarlo. Esto que está diciendo Dana no se podría decir tan fácilmente a la inversa. Y eso, nuevamente, es un síntoma de misandria. Y la mayoría lo expresa retrayéndose y alejándose de los hombres, no violentando a hombres. Muy diferente a como suele ser expresar la misoginia en el día a día. Esto también es un error conceptual. Es decir, la violencia que se da contra las mujeres no es un síntoma en sí mismo de la misoginia. La misoginia, cuando se da de la misma manera. Se da de personas que buscan alejarse voluntariamente del sexo femenino, considerando que en todo el sexo femenino hay unas características comunes que consideran negativas y que luego se ve plasmado en movimientos como el MGTOW. Que aunque podamos debatir o no si todos los MGTOW son misóginos, hay que decir que aquellas personas que sí son misóginas se ven fácilmente atraídas por el MGTOW, precisamente por la premisa de separarse de las mujeres. Men going their own way. De la misma manera que la misandria se expresa en mujeres que deciden alejarse de los hombres, como el movimiento 4B. I can't stress this enough. Tengo un video hablando muy profundamente tanto del movimiento 4B como del MGTOW. Hace relativamente poco lo publiqué en este canal, así que si quieren enterarse más sobre ese punto específico, no me hagan repetirlo acá, vayan y vean ese video donde lo hablo, lo comento, lo respondo a consecuencia de un video de Julia Salander hablando del movimiento 4B y justificándolo. Pero la violencia es multicausal. No podemos decir que la violencia que sufren las mujeres la sufren como consecuencia de la misoginia. De la misma forma que sería un error argumentar que la violencia que sufren los hombres la sufren como consecuencia de la misandria. Vale, es que no es proporcional la cantidad de mujeres que sufren... Ya, acá yo quiero hacer hincapié en lo que dijo un poquito antes, o sea, bueno, diferir de esto. No me hagan repetirlo acá, vayan y vean ese video donde lo hablo, lo comento, lo respondo a consecuencia de un video de Julia Salander hablando del movimiento 4B y justificándolo. Pero la violencia es multicausal. Lo publiqué en este canal, así que si quieren enterarse más... De manera que la misandria se expresa en mujeres que deciden alejarse de los hombres, como el movimiento 4 o el MGTOW. Que aunque podamos debatir o no si todos los MGTOW son misóginos, hay que decir que aquellas personas que sí son misóginas se ven fácilmente atraídas por el MGTOW, precisamente por la premisa de separarse de las mujeres. Men going their own way. De la misma manera que la misandria se expresa en mujeres que deciden alejarse de los hombres, como el movimiento 4B. Ya, acá básicamente Valentina está diciendo... Movimientos como el MGTOW. Que aunque podamos debatir o no si todos los mujeres no es un síntoma en sí mismo de la misoginia. La misoginia, cuando se da de la misma manera. Se da de personas que buscan alejarse voluntariamente del sexo femenino, considerando que en todo el sexo femenino hay unas características comunes que consideran negativas y que luego
No necesariamente. O sea, si bien es cierto, sí, muchos MGTOW son misóginos, misóginos mal, definitivamente no es la única manera de expresión de la misoginia el volverse un MGTOW o algo parecido. Porque aquí Valentín está diciendo que la misoginia se expresa en alejarse de las mujeres. Y no es solamente así. Sí, hay hombres, o sea que, bueno, ojalá los tipos que son MGTOW, ¿no? Realmente fueran consecuentes y realmente se alejaran de las mujeres y ya. Pero cuando uno se topa con MGTOWs en internet, y eso que son pocos, realmente son relativamente bastante pocos, la verdad. Yo no veo MGTOWs muy a menudo fuera de conversaciones de género, sobre género, ¿no? Lo que hacen es tener una conducta agresiva, muy verbalmente agresiva hacia las mujeres. O sea, no es que se alejen, ellos se acercan de alguna manera, así sea comunicacionalmente, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que no se alejan, o sea, el odio, ¿qué significa misoginia o misandria? ¿No? El prefijo mis, que significa odio. El odio, quien te odia no se aleja de ti. En el fondo, quien te odia te ataca. Y en la vida real, ¿vale? Hay muchísimos misóginos. O sea, la misoginia es algo real, que no se reduce al MGTOW y no se reduce a hombres que se alejen de mujeres. Para nada. Son hombres que atacan mujeres por odio de género. Que no necesariamente va a ser una conducta física, no necesariamente va a ser una conducta alguna agresión sexual necesariamente, ¿no? De tocamiento, física, o que las van a matar, no. Pero su misoginia queda bastante expresa en muchas actitudes. Y no solamente misóginos hay hombres, misóginos también hay mujeres, ¿no? Y el odio básicamente es una actitud proactiva. O sea, por odio, cuando uno odia a una persona, no simplemente la ignora. Cuando uno odia a una persona, la persigue. La persigue. Por más que tenga la pose de que, ay, yo me alejo de ti porque no sirves, porque yo soy autosuficiente, ¿no? O sea, lo pregonan tanto que en realidad nos damos cuenta de que no se están alejando. Es una manera pasivo-agresiva de atacar mujeres. ¿Sí? Todo se ve plasmado en movimientos como el MGTOW, que aunque podamos debatir o no si todos los MGTOW son misóginos, hay que decir que aquellas personas que sí son misóginas se ven fácilmente atraídas por el MGTOW, precisamente por la premisa de separarse de las mujeres, men going their own way. De la misma manera que la misandria se expresa en mujeres que deciden alejarse de los hombres, como el movimiento 4B. I can't stress this enough, tengo un video hablando muy profundamente tanto del movimiento 4B como del MGTOW, hace relativamente poco lo publiqué en este canal, así que si quieren enterarse más sobre ese punto específico, no me hagan repetirlo acá, vayan y vean ese video donde lo hablo, lo comento, lo respondo a consecuencia de un video de Julio. No, es la primera vez que escucho el movimiento 4B. Prometo ver ese video para enterarme un poquito más. Salandra hablando del movimiento 4B y justificándolo. Pero la violencia es multicausal. No podemos decir que la violencia que sufren las mujeres la sufren como consecuencia de la misoginia. De la misma forma que sería un error argumentar que la violencia que sufren los hombres la sufren como consecuencia de la misandria. Vale, es que no es proporcional la cantidad de mujeres que sufren violencia. Es cierto que no se puede. O sea, a ver, hay una cosa que es cierto, la violencia es multicausal, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, tampoco podemos decir que en la mayor parte de los casos la misoginia no sea una de las causas de la violencia que sufren las mujeres, siendo multicausal. ¿Sí? Siendo multicausal. Ahora, la violencia en general, ¿no? La violencia, porque ahí vamos a ver por qué yo no estoy de acuerdo en hablar de la violencia en términos generales.
de la pareja o la cantidad de mujeres que son abusadas sexualmente, falso. Cuando vamos a ver las cifras en grande, nos podemos referir al Partner Abuse State of Knowledge, que es el compendio de estudios más grande del mundo que hay sobre este tema. Es un metaanálisis que recoge las conclusiones de más de 1700 estudios alrededor del mundo y lo resume en una sola estadística. Y allá observamos que la violencia en la pareja, Intimate Partner Violence, es proporcional, muy similar de mujeres a hombres que de hombres a mujeres. De hecho, este mismo metaanálisis nos arroja como resultado que en las generaciones más jóvenes es aún más habitual la violencia de mujeres contra hombres que de hombres contra mujeres. Y este es un metaanálisis que tiene unos 10 años, así que podría ser más o menos nuestra generación. Eso me parece bastante. Eso hablando específicamente en lo referente a violencia íntima en la pareja, pero hablemos de abusos sexuales. ¿Las mujeres sufren más violaciones que los hombres? ¿Las mujeres sufren más abusos sexuales que los hombres? Dos datos. Por un lado, hay una falta de conciencia social, lo cual nuevamente podría ser considerado un síntoma de misandria inscrita en la sociedad, donde el sufrimiento de los hombres es peor valorado o menos importante que el de las mujeres. Esta falta de conciencia social se traduce en que si le preguntas a un hombre si alguna vez sufrió un abuso sexual, probablemente te diga que no. Pero si le preguntas cuál fue su primera experiencia sexual o la más incómoda que tuvo, quizás te dice no, porque cuando tenía 9 años, una amiga de mi mamá me obligó a tocar las tetas. Y la violación, bueno, es que no pueden haber cifras de hombres violados cuando la legislación de violación de la mayor parte de países del mundo no los incluye como posibles víctimas. Si vamos a ver la legislación que existe en la mayor parte de países del mundo respecto de la violación, se entiende la violación como el ser penetrado forzosamente, pero no como la obligación de penetrar. Todos los hombres que fueron forzados a tener relaciones... Ya, eso hay que hilar fino ahí. Hay que hilar fino, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un tema de estadística, que hay que revisar, hablar con las estadísticas en la mano. Al menos en mi país, que yo sepa, ya sí es considerado ahora una violación el ser obligado a penetrar. Sí, y esto lo sé, o sea, creo que tengo noticia de esto precisamente porque hay un periodista bastante conocido aquí que hace unos años, unos cuantos años, no sé, 10 años tal vez, un poquito más, fue acusado de abusar sexualmente de unos chicos menores de edad, unos adolescentes, ¿no? Y supuestamente este periodista fue absuelto porque el juez consideró que el hecho de que él les haya pedido a ellos que lo penetren no estaba contemplado como violación en ese momento, y por eso en ese momento lo absolvieron. Pero ahora que yo sepa, eso ya sí puede ser considerado violación. O sea, ahí el tema de la legislación, o sea, es cierto que hay cosas que no están, digamos, tan definidas, ¿sí? Tan definidas. Y está bien, me parece bastante discutible. Habría que tener las estadísticas en la mano, ¿sí? Relaciones sexuales con penetración no son contemplados en esas estadísticas. Si eso no es un síntoma de misandria institucional, decime que sí lo es. Y personalmente esto lo hago para proteger mi paz. Yo no le voy a dar la energía a una persona que quiera discutir porque son lo mismo, porque son completamente equiparables. Si quieres decir que pueden llegar a ser equiparables a un nivel como que de sesgo, de que es un sesgo dañino, podemos hablar de eso. Pero si alguien me habla del impacto social, yo no voy a gastar energía. No voy a gastar energía porque es como que te dolió mucho que he visto a algunas chicas diciendo, coño, odio a los hombres por internet, o tapando la parte de mi botella con mi pulgar, o tapando mi vaso con la otra mano, porque existe un riesgo muy alto de que venga un tipo y me ponga droga en la bebida y me viole. Acá es donde vemos que el motivo por el cual no invité a debatir sobre este tema directamente a Dan Alquati, porque ella misma manifiesta que no tiene interés en debatirlo, así que estoy yo acá expresando mi punto de vista en función de sus declaraciones. No existe un riesgo muy alto de que eso te suceda. Por suerte. Estos delitos son cometidos por un porcentaje minúsculo de la población masculina. Y si realmente existiera un riesgo muy alto de que esto ocurra, las mujeres no saldrían de joda. Sería insostenible la vida en sociedad. No se podría hacer nada. Bueno, también acá, bueno, estoy de acuerdo con Valentina, no es un riesgo muy alto. O sea, yo personalmente jamás he sentido la necesidad de tapar mi vaso, mi gaseosa, pensando de que alguien me va a echar algo en la bebida. Y personalmente tampoco he conocido mujeres ni de cerca ni de lejos que hagan eso. Sí, o sea, no, nunca he visto eso. Esto mi vaso, cuidado que algo puede pasar. La verdad, ahí sí no sé cómo habrá sido la experiencia de Dan Alquati, ¿no? No sé, habrá tenido la mala suerte, no sé, le habrá tocado por algún tipo de mala fortuna conocer de cerca mujeres que han tenido
probablemente hay experiencias, alguna experiencia traumática o de alguien cercano a la que le ha pasado eso, o lo más probable son mujeres que andan concientizándose mucho acerca de la violencia sexual a través del feminismo. Eso también. Sería disfrutable, las mujeres no se atreverían a correr el riesgo de que eso ocurriera. De hecho, este mismo argumento lo vas a usar más adelante en otro contexto. Eso cuestionando directamente la premisa, pero si diéramos la premisa por válida, incluso en ese contexto, no podríamos afirmar que estos delitos ocurren como consecuencia de la misoginia. Un depredador sexual es depredador sexual por un sinfín de motivos, y mientras no haya un real interés en esclarecer cuáles son esas motivaciones, desde el punto... Bueno, un depredador sexual básicamente te ve como un objeto, ¿no? Te ve, es una persona, o sea, a mí no sorprendería para nada que entre muchas otras cosas también sea misógino. punto de vista criminológico y elijamos voluntariamente siempre partir de la base de que cuando se dan estos delitos la única razón posible es la misoginia, es imposible llegar a una conclusión real, transparente, intelectualmente honesta y no contaminada por propaganda ideológica. ¿Cómo es que podemos ver la multicausalidad de la violencia en prácticamente cualquier delito y en aquellos delitos que parece en la teoría que sufren mayoritariamente las mujeres, de repente la multicausalidad desaparece y la única razón evaluada y confirmada es el hecho de ser mujer? Ok, ¿cuánto esperan? Si alguien me pregunta de qué se debe la misoginia, yo creo que es un remanente, un vicio, ¿no? Un vicio evolutivo de la necesidad de controlar el cuerpo femenino. Es por eso que creo que es un vicio compartido por hombres y mujeres. Ahora, ¿cuándo es que realmente, cuándo es que, o sea, cómo se despierta, ¿no? En mi opinión, esta misoginia que creo que, o sea, responde a esta necesidad de controlar el cuerpo, la sexualidad femenina, especialmente la sexualidad femenina, por obvias razones, está bastante controlada en casi todas las sociedades del mundo. Cuando, al menos en el caso de los hombres, cuando son muy inseguros, ¿no? Son hombres que saben que no son los alfa o ellos mismos no se ven como un hombre deseable a las mujeres y su reacción es culparnos, odiarnos. Él no puede, desgraciadamente, aceptar en ese momento que no es un hombre elegible para la reproducción, ¿no? Para pasar sus genes a la otra generación. Y al no poder aceptarlo, prefiere culpar a las mujeres por esto, ¿no? Y prefiere castigarlas, ¿no? O sea, como la típica, si no eres mía no serás de nadie, ¿no? Tapar el cuerpo, hacernos sentir culpables por nuestra sexualidad, ¿no? Como no somos de ellos, no debemos ser de nadie. Para mí, al menos en los hombres, esa es la explicación. O sea, tiene mucho que ver con la inseguridad del varón, con la inseguridad propia, ¿no? Por eso yo creo que los peores casos de misoginia son temas, a diferencia, ¿no? De los países donde está ¿cómo se llama? El Islam, ¿no? La Sharia y todo esto. Son casos individuales, ¿no? Donde hay hombres que tienen mucho complejo de inferioridad en el fondo. Cuando es verano, puede hacer un culo de calor afuera, me puede estar asando y tengo que cuidar mucho qué ropa me pongo si voy a salir sola, porque si el culo es demasiado corto, me van a acosar en la calle. Me han agarrado el culo en el metro un sinfín de veces. Bueno, Dana vive en Rumanía. La verdad es que no estoy en posición de cuestionar cuál es la realidad en Rumanía porque no viví nunca en Rumanía ni conozco demasiadas personas que puedan dar testimonio de ello. Pero siendo una mujer latinoamericana, viviendo en América Latina, te digo de que hoy en día la chance de que esto ocurra de por sí es minoritaria y si no, salí a la calle cualquier día y hacer el experimento de contar cuántas personas en la vía pública te dicen barbaridades versus cuántas personas en la vía pública no te dicen nada. Sacamos los cálculos, salgamos a la calle y contemos y nos vamos a dar cuenta de que realmente que eso ocurra no es un riesgo real, no ocurre en proporciones mayoritarias, no es motivo de pánico. Ya, ahí sí no estoy de acuerdo con Valentina. Si bien es completamente cierto que la gran mayoría de personas, y de hecho la gran mayoría de hombres en la calle no te van a decir nada, ¿sí? Eso no significa que no sea un problema social, el acoso sexual callejero. Y lo digo porque creo que ahí hay un problema de comunicación, un problema ahí
una defiende que las mujeres somos víctimas de esto y la otra, bueno, como la mayoría de los hombres no te dice las cosas, entonces no es problema. No, no, o sea, a ver, mejor dicho, una trata de estigmatizar a los hombres porque a la gran mayoría de mujeres nos ha pasado que hemos sido acosadas sexualmente en la calle. ¿Ya? Y eso está mal. Está mal atribuir esta conducta a todos los hombres por lo que hacen unos cuantos en la calle. Pero tampoco es decir que porque son solo unos cuantos hombres los que hacen esto en la calle, ya no hay motivo de pánico o ya no hay como que no hay riesgo. No sé por qué dice eso Valentina, la verdad. O sea, a ver, yo recuerdo que cuando me solía pasar, porque fue una época en la que yo iba a la universidad, un verano me acuerdo, o sea, obviamente me pasó muchas veces antes, pero de manera un poco más esporádica. No, ojo, yo tampoco soy ninguna privilegiada, ¿no? Yo toda mi vida he vivido, o casi toda mi vida he nacido y crecido en Lima, Perú. Toda mi vida he tomado micro, combi, para ir a los lugares que necesito ir, para ir a la universidad, para ir al trabajo, para ir en general a verme con un amigo, con una amiga, para ir al cine, en general, para ir a estudiar inglés, francés, no sé. Me movilizó por la ciudad, en la ciudad de Lima, Perú, que hace unos cuantos años salió como que, oh no, la ciudad más peligrosa para las mujeres. Ya, ahí yo me he movido como cualquier persona de a pie, ¿sí? Durante años de años. Así que nadie tampoco me va a contar nada. Y me han pasado las cosas que me han pasado, porque sí, a mí también me han pasado cosas, ¿no? Entonces, y justamente por ese tema fue que yo me metí en un colectivo feminista en el año 2013, creo. ¿Por qué? Porque yo sí sentía, o sea, me gustó en ese momento de que por fin se empiece a hablar del tema del acoso callejero, ¿sí? Y en ese momento las consignas que tenía me parecieron razonables, me parecieron lógicas, no me parecieron haters, me parecieron que eran unas chicas que sí se diferenciaban de este estereotipo de feminista sesentera, setentera, de pelos en el ala y muerte al macho y todas resentidas. Y ya, chévere, me gustó. Pero de ahí sentí que la ideología empezó a meterse de una manera terrible y empezaron a botar la lógica hacia un costado, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy con esto, no? Que yo sé qué cosa se siente y hubo una época, precisamente por esos años, en las que yo iba a la universidad y fue un verano, me acuerdo, y todos los días algún idiota me hacía algún comentario, algún sonido, algún gesto asqueroso. Yo sé qué es eso, ¿no? Y yo sé perfectamente que la gran mayoría de hombres no lo hacían, pero los pocos que lo hacían eran más que suficiente para causarme una desazón diaria, para causarme un hartazgo de todo, ¿no? Es básicamente un extraño que te dice que te la quiere meter, básicamente. O sea, por más que te diga, uy, qué linda, bella, preciosa princesa, no. Tú sabes, el tono con el que lo dice, la intención con la que lo dice, le estás diciendo que lo excitas, ¿ya? Y eso es una agresión verbal, por supuesto que lo es. Y ser agredida verbalmente día a diario por extraños sin que tengas mayor margen de defensa, porque una sabe que si le dice algo, corre el riesgo de que este tipo te responda de manera peor o que te llegue a tocar o algo así, ¿no? Yo en ese tiempo aprendí a responder, sí, ¿no? Es difícil porque hay que ser asertivo, pero sí la sufrí. Entonces, no es que sea poca cosa el tema del acoso sexual callejero. Usado sexualmente. Usado sexualmente más de una ocasión. A todas las mujeres que conozco, todas en mi vida, sin excepción, han usado sexualmente al menos una vez. Bueno, no. Al menos una vez. No tengo ganas y no tengo la energía al menos una vez. No tengo ganas y no tengo la energía
las han abusado sexualmente al menos una vez. Bueno, no. Sí, sí. Abusado sexualmente más de una ocasión. A todas las mujeres que conozco, todas en mi vida, sin excepción, las han abusado sexualmente al menos una vez. Bueno, Ya, acá yo no sé si Dana está metiendo, o sea, está usando la palabra abuso sexual en el tema del acoso sexual callejero. Ya, yo no lo veo así, la verdad. Para mí, para mí un acoso sexual callejero, no llega a calificar de abuso sexual. Para mí un abuso sexual es algo más, tiene se llega más allá físicamente, sí, más allá. Entonces, sí, suena muy raro que digan que todas las mujeres han sufrido un abuso sexual. No creo, yo creo que un abuso sexual como tal te puede tener consecuencias psicológicas más graves. no, no. Al menos una vez. No tengo ganas y no tengo la energía de que me vengas tú a decirme porque es lo mismo, Podemos discutir sobre si es correcto o no. Absolutamente, eso puede ser una discusión muy buena. Todas las discusiones son muy buenas. O sea, esta discusión que estamos dando, aunque sea en diferido, vos por tu lado, yo por el mío, también es muy buena, es muy nutritiva. No hay cosas que no se deban debatir. Todo se debe debatir. El momento en que tú vengas a tratar de equiparármelos o equiparar el impacto, en ese momento es como que no me hables. No vale, porque no tengo la energía, no tengo la energía. Por eso no le estoy hablando, ¿no? Queda claro. Ojalá de verdad la consecuencia de la misoginia fuera simplemente leer tipos siendo hostiles contra las mujeres diciendo no queremos más mujeres en nuestra vida, detestamos a las mujeres, queremos alejarnos de las mujeres. Ojalá esa fuera la misoginia, ojalá, honestamente, ojalá así se manifestara la misoginia. Así se manifiesta, y lo mismo podrían decir los hombres. Ojalá la misandria se manifestara. No, es que Valentina, no solo se manifiesta así. Y de hecho, en el fondo no se manifiesta así. Los hombres que se alejan de las mujeres, esos MGTOW, realmente para mí, no. O sea, o al menos los que andan ahí pululando en internet con su loguito amarillo de MGTOW, eso de que se alejan, de que se alejan es una pose. Yo creo que más agreden, se acercan de una manera ideológica, o sea, se acercan a ellas hablando de nosotras, ¿no? Y fuera de lo mixto, fuera de las ideologías de internet, los misóginos, un misógino agrede mujeres, porque lo repito, el odio es proactivo. El odio te lleva a perseguir al objeto odiado. Como sencillamente mujeres diciendo en redes sociales que odian a los hombres y que no quieren saber nada con ellos. Eso es lo leve. Ese no es el síntoma. Lo mismo puedes decir de las feministas misándricas. Las feministas misándricas andan todo el día hablando de hombres, o sea, obviamente está más difícil de que vayan a agredirlos físicamente porque salen perdiendo. Pero todo el día andan hablando pestes de los hombres, generalizando, diciendo, no los necesitamos al mismo tiempo que dicen, ¿no? Que son el diablo en la tierra, básicamente, ¿no? Hombres con B chica y todo esto. O sea, las misándricas persiguen hombres, así como los misóginos persiguen mujeres. Que tiene efectos en el día a día de los hombres. Eso no es lo cotidiano que realmente los afecta en su calidad de vida. Eso es sencillamente la expresión más explícita y confesada a través de las redes sociales. Pero ¿cómo se manifiesta? Lo vimos hace un rato. Y no en todos estos tipos de violencia que vivimos todos los días. Entonces sí, esto sí lo digo muy en serio. No me vengan a equiparar el impacto de una con la otra porque no es el mismo. ¿Podemos discutir si es bueno o no? Sí, pero no me lo vengan. No es lo mismo, claramente no es lo mismo. Pero equiparable es un rato. Aquí voy a decirles una cosa de cómo funciona la mente de una mujer, o sea, para hombres que no estén muy enterados. Nosotros en el día a día, todos los días de nuestra vida, las acciones y lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos, hasta cierto punto están influenciadas en cómo podemos prevenir la mayor manera posible recibir violencia por parte de hombres. No me pasa, y no es que no me pasa ahora, gracias a Dios nunca me pasa. Eso que dijo Dana Alcuati, la verdad es, no sé, solamente puedo pensar que es producto de estar demasiado metida con la nariz en un libro de feminismo. O sea, sinceramente, no hay manera de que las mujeres vivamos las 24 horas tomando decisiones, pensando en cómo vamos a hacer para defendernos de hombres que nos agredan. O sea, eso sí me parece completamente disociado de la realidad. Totalmente disociado de la realidad. O sea, yo no, o sea, creo que los únicos momentos en que, en mi vida he pensado eso ha sido justamente
en periodos, como en ese verano, periodos, ¿no? En las que, digamos, yo era más susceptible a ser presa de comentarios asquerosos en la calle, ¿no? Y sí, yo pensaba cómo vestirme más, no, todavía lo pienso, sí, es cierto, porque bueno, tiene que ver más con ahorita que quiero bajar de peso más básicamente, ¿no? Pero, no, nada que ver, o sea, creo que ahí Dana está mal, realmente mal, si de verdad piensa eso de que o sea, de verdad qué sufrimiento, o qué disociación de la realidad completa, el creer que una tiene que estar las 24 horas, todas sus decisiones ahí diciendo, uy, ¿qué voy a hacer para que no me agredan los hombres? O sea, me parece terrible. Pasó, nunca experimenté la vida desde ese punto de vista. ¿Cómo podemos prevenir en la mayor manera posible recibir violencia misógina? Y es algo casi que subconsciente. Cuando eliges no ponerte esa falda que te quieres poner, te pones un pantalón porque sabes que hay riesgo que te crucen en la calle. Ya, acá, en ese punto, le doy la razón a Dana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los momentos en que una está haciendo, o sea, sabe, ¿no? Está tal vez, está en una situación en la que, no voy a decir ni siquiera todos los días, sino que probablemente hace poco te han dicho una asquerosidad en la calle acerca de tu cuerpo, ¿no? Una sí tiene reparos en la ropa que se pone. Por ejemplo, una minifalda, ¿no? Y lo que ha dicho aquí Dana... Ponerte esa falda que te quieres poner, te pones un pantalón porque sabes que hay riesgo que te crucen en la calle. Ya. Dana está hablando de la calle, ¿no? No te pones una minifalda, te pones un pantalón por el riesgo de que te digan algo en la calle, ¿sí? Y aquí Valentina nos está enseñando su minifalda en su casa. No está en la calle, o sea, que diga encima, ¿no? Ahí la modela dice... No hace falta contestar con palabras a eso. Sí hace falta contestar con palabras a eso, porque estás tratando de refutarla, ¿no? Estás refutarle una situación de que ella le está señalando que sucede cuando se prepara para salir a la calle y tú le muestras, ¿no? Que sí, tú no tienes ningún problema en usar minifalda en tu casa. Y encima es una minifalda, ¿no? Que creo que tienes panties negras por debajo, ¿no? Y es que obviamente, es más, Dana ni siquiera está diciendo que las chicas nunca se atrevan a usar minifalda en la calle. Lo que está diciendo es que muchas, ¿no? Y me ha pasado también, tenemos que pensarlo muchas veces antes de salir a la calle, ¿no? A ver si nos atrevemos a ponernos la minifalda. ¿Sí? Porque dice, ay, qué lindo, me gustaría ponerme esto, pero en la calle me van a decir esto. No, mejor me pongo algo más tapado. ¿Sí? Y obviamente eso está mal, porque nadie tendría por qué cambiar su forma de vestir porque un extraño te diga alguna estupidez, ¿no? Entonces, no, eso no es ningún tipo de refutación, ¿no? O sea, con tú enseñar una minifalda en tu casa, ¿no? En tu casa donde puedes controlar, ¿no? Encima, o sea, para que te veamos la minifalda tienes que pararte. Y tú puedes controlar qué cosa va a ver tu público. En la calle no se puede, ¿no? Entonces, no, eso no refuta nada de lo que está diciendo Dana aquí, Valentina. No hace falta contestar con palabras a eso. Tu decisión se está viendo influenciada en tú querer prevenir de la mayor manera posible ser recipiente de violencia por parte de un hombre. Cuando estás como que, ok, voy a ir a este sitio, pero tengo que ver cómo me regreso por la hora porque no vaya a ser que un tipo me encuentre con los tipos en la calle, eso está dictado en tú tratar de prevenir que un hombre te violente. Y es que así vivimos el día a día. ¿Qué tenemos la energía para discutir esto? No. A ver, esto tiene poco que ver ya directamente con el debate misandria, misoginia. La mayor parte de las agresiones en la vía pública las sufren los hombres. Te vayas a la estadística a la que te vayas, en el país en el que te vayas, esto se repite una y otra vez. Si los hombres no están pasando por este pánico colectivo, es porque sencillamente ni siquiera se los hace conscientes de que eso les está pasando a ellos. Ellos salen y se enfrentan a esa realidad todos los días y viven ese riesgo totalmente desprevenidos de lo que les puede ocurrir. El hecho de que vos seas consciente, de que cualquier mujer sea consciente de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta y pueda tener la posibilidad de prevenirse, ese es un privilegio que tenemos las mujeres, porque los hombres, sufriendo la mayor parte de las agresiones en la vía pública, no tienen esa chance. Ya,
Ahí hay un tema, ¿no? La estadística de la mayor parte de los que sufren agresiones en la calle son los hombres, sí, es cierta, pero también hay que ver en qué circunstancias. Porque algo me dice de que esa estadística también engloba, por ejemplo, peleas entre pandillas, que son casi en el 99.9% están conformadas por hombres. No, entonces ahí hay que hacer una diferencia entre los hombres como uno, entre los hombres que son nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros hermanos, y los hombres que son parte del AMPA, ¿no? Entonces, yo personalmente, a ver, ahorita yo no tengo aquí la estadística exacta a la mano, ya, pero sí la he escuchado y creo que es el tema de quiénes son la mayor parte de víctimas de homicidios dolosos, son hombres, ¿no? Pero ahí hay que diferenciar, ¿no? En qué circunstancias, si son los hombres normales, tranquilitos, o son los hombres que ya están metidos en cosas. Yo personalmente creo que los hombres que son los tranquilitos y que son víctimas, ¿no? Lo son también en la misma medida que las mujeres, cuando se trata de agresiones por violencia, por asalto, ¿no? Robo, esas cosas. Ni siquiera son conscientes. Hasta que no les pasa a ellos, viven ajenos a la posibilidad de sufrir ese tipo de violencia, aun cuando la estadística demuestra una y otra vez que ellos son las principales víctimas. No, yo no la tengo por menos. Para cualquier persona, hombre, mujer, cualquier persona que emigre de Venezuela, obviamente la diferencia de seguridad va a ser enorme. Pero incluso en los estándares de seguridad acá, estoy más en peligro de media que mis amigos hombres en el día a día. No, tampoco, eso es falso. O sea, ya no hace falta vivir en Rumanía para saber que esa estadística no es así. Y los invito a buscar las estadísticas de sus países individualmente y buscar las tasas de agresiones en la vía pública. Los hombres siempre son la mayor parte de los agredidos. Bueno, pero no es una agresión sexual. Me da igual. O sea, ¿en qué momento hemos elegido categorizar una violencia por sobre la otra? ¿De qué manera un tipo de violencia... Ya, ahí quería llegar. que pueden sufrir más las mujeres que los hombres es de repente más grave, pero la inmensa cantidad de la violencia, de las agresiones en la vía pública que las sufren los hombres, resultan por alguna razón menos importantes. Ya. ¿En qué momento elegimos poner una violencia como más grave que la otra? Valentina aquí se pregunta, ¿no? Para ella la respuesta es que simplemente como la violencia sexual la sufren mayoritariamente las mujeres y vivimos en un mundo misándrico, entonces automáticamente ya es peor. Y no es así. Y de hecho, yo busqué información, ¿sí? Acerca de esto, ¿sí? Le pregunté a ChatGPT, ¿ok? Le pregunté a ChatGPT y las diferencias clave con la violencia física, ¿no? Aunque tanto la violencia sexual como la física pueden provocar trastornos como el trastorno de estrés postraumático, la violencia sexual suele tener un impacto más profundo en la identidad, la sexualidad y las relaciones interpersonales. Esto se debe a la invasión de la intimidad, la estigmatización social y la mayor dificultad para buscar ayuda. Además, la violencia sexual está más asociada con el desarrollo de un trauma complejo, especialmente cuando es prolongada o perpetrada por alguien cercano. ¿Sí? Es decir, la violencia sexual sí tiene componentes que la agravan respecto a la violencia simple, ¿no? La violencia que, por ejemplo, se puede sufrir en un asalto en la calle. Y no lo digo yo, hay estudios al respecto, ¿sí? Hay estudios al respecto que comparan, ¿no? Los efectos de la violencia sexual y la no sexual, efectos psicológicos, ¿sí? ¿No? Antes, de hecho, no estaban, digamos, o mejor dicho, había, creo que ahí mencionan a Foucault que decía que es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego se demostró que no es así, y no solamente en mujeres, porque también en hombres también pasa, en niños varones,
¿no? O sea, el hecho de que a un niño varón le peguen tiene obviamente un impacto psicológico, pero el que sea víctima de violencia sexual tiene un impacto mucho más profundo psicológicamente, ¿no? Y también es interesante como la violencia sexual, también entra dentro de lo que es violencia sexual, no necesariamente algo que vaya a ser violentar físicamente a alguien, ¿no? Por algo, violencia sexual también es cuando hay una violación a una persona que está inconsciente, ¿no? O está dopada, está en incapacidad de poner resistencia, ¿no? Y puede que no tenga golpes o tenga moretones, ¿no? Pero igual tiene unas consecuencias mentales, ¿no? Lo mismo, bueno, aquí pueden buscar este paper, ¿sí? Comorbilidad. Bueno, ahí temas de comorbilidad con diferentes condiciones, ¿no? Dice, aunque hacer una equivalencia entre la violencia sexual y no sexual ha sido crítico para el análisis feminista de la violación. La distinción entre ambos no ha sido sujeto de mucha investigación empírica, ¿no? Y debería haber sido, ¿no? Bueno, acá sería cuestión de traducirlo bien todo, pero sí, o sea, la conclusión es que sí, de hecho, la violación tiene consecuencias, ¿no? O sea, que si bien puede haber, o sea, trauma en ambos casos, violencia sexual y no sexual, tiene consecuencias psicológicas mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Acá dice, los resultados, ¿no?, de este estudio revelan similitudes y diferencias entre equivalentes, ¿no? Ambas están positivamente asociadas con sufrimiento, ¿no? Pero solamente la violencia sexual está asociada con la autoestima, la autocrítica y el estilo, es como apego, ¿no? El estilo del apego emocional. Los sobrevivientes de la violencia sexual reportan una mucho menor autoestima y mucho mayor autocrítica, ¿sí? También son mucho menos propensos a reportar un apego, ¿no? Un apego seguro, un estilo de apego seguro, y en su lugar reportan más evitamiento interpersonal y ansiedad, ¿sí? La asociación entre la violencia sexual y las percepciones de sí mismo y de otros explican mucho de la asociación entre la violencia sexual y el sufrimiento psicológico, ¿no? Y las diferencias en la asociación y las diferencias en las asociaciones no están conducidas por otras características de violencia medidas, ¿no? Algo así. Ya, entonces sí, o sea, no es que a las feministas se les haya ocurrido que de un momento, ¿no?, que la violencia sexual tiene que ser peor porque sí, sino porque sí. Tanto en hombres como en mujeres, la violencia sexual tiene consecuencias psicológicas especiales que no tiene la violencia en general, ¿no? Como el ser agredido o asaltado en la calle. ¿Cuál es la razón? ¿Cultura? ¿Ideología? ¿Una desprotección desmedida del cuerpo y la vida masculina por sobre la No, son las que acabo de explicar, Valentina. femenina? En cualquier país del que hablemos, los hombres siempre están en riesgo de sufrir mayor violencia que las mujeres. Fin. Yo no me doy lujo de ponerme mediante por como estoy hoy, si no... No fin.
O sea, hay un tipo de violencia que es psicológicamente más dañina, la verdad. Estoy acompañada con gente de extrema confianza. ¿Por qué? Porque sé que si me llegase a pasar, es muy probable que termine en una situación de abuso. Y con esto no estoy diciendo en el tono de hacer victim blaming, porque ninguna persona que se ponga mal, incluso yo sola, tiene la culpa de que le pase algo. Pero esas son decisiones conscientes que hago en mi día a día y prevenciones conscientes que hago en mi día a día. Y prevenir en general está muy bien, pero no es una realidad que se pueda trasladar a todas las mujeres, ni las razones son las razones que arguyen este video Dana. Porque sé que constantemente estoy en riesgo. Y si tú eres una chica que no siente esa inseguridad, como alguien que esa inseguridad se redujo muchísimo, es porque estás en una posición jodidamente privilegiada. Y no te lo digo mal, o sea, no lo digo mal. Ojalá la mayoría de mujeres pudiesen decir que no estoy constantemente pensando en estas cosas cada vez que tomo una acción en mi día a día. Ojalá ese fuera el caso para la mayoría de mujeres. Las pocas que pueden vivir esa realidad, me alegro por ellas. Me alegra que ellas puedan vivir eso. No es representativo a la mayoría de mujeres. No. A ver, vamos a hacer es verdad, no es representativo de la mayoría de las mujeres jóvenes, especialmente. Cierto es que la mayoría de las mujeres jóvenes en esta generación están absolutamente secuestradas por un pánico colectivo promovido por esta idea constante ya de la alarma exagerada de que estamos constantemente en riesgo de sufrir algún tipo de violencia. Pero la culpa no es ni de la realidad ni de los datos. La culpa, lamentablemente, es del feminismo. Yo no sufro esto. Yo no vivo mi vida de esta manera. Y yo no estoy en una situación de privilegio. Yo no soy una chica que vive en Estados Unidos, en Europa. Yo vivo en Argentina. Viví la mayor parte de mi vida en Argentina y elijo no tener este nivel de pánico total y absolutamente elegido y absorbido. Pero ¿saben qué? Les voy a reconocer que el hecho de que yo nunca haya vivido bajo ese pánico sí es una suerte de privilegio. Por suerte tengo el privilegio de que a mí el feminismo no ha conseguido secuestrar meramente nunca. Pero voy a... A ver, yo tampoco vivo así. Yo tampoco vivo paranoica pensando de que en cualquier momento salgo, pongo un pie en la calle y me violan, ¿entienden? O sea, y lo sé porque he visto chicas que, no, que no podemos ni ir solas por la calle de noche porque nos viola, mentira. Y ni siquiera tiene relación ese discurso con lo que hacen en su vida diaria, porque en su vida diaria, sí, se van a la discoteca, se van a tonear, caminan en la noche, están con amigos hombres, se quedan solas con hombres en cuartos, ¿no? Y no les pasa nada, ¿no? Pero, de pronto se acordaron de que no, sí tenía que decir que los hombres son peligrosos, o sea, sí es una estupidez total. Y yo tampoco soy ninguna privilegiada, como ya lo expliqué. Yo he vivido toda mi vida en Lima, Perú, me he movido por la ciudad en transporte público, a pie, y he vivido todo lo que tenía que vivir en una situación así, ¿no? Pero aquí Valentina dice, ¿no? Yo tengo el privilegio de no haber sido abducida por la ideología feminista. Sí, pero creo que no te salvas no tienes el privilegio de tampoco haber sido abducida por la ideología masculinista. O sea, no sé si llamar masculinista o manósfera o mixta, no sé, o antifeminista. Vamos a ponerlo así, antifeminista, ¿sí? Porque el que no veas cosas obvias como que la violencia sexual es especialmente jodida, más que la violencia cualquiera. No sé, o que trates de minimizar lo que cuenta Dana acerca de las chicas que tienen que pensarlo 50 veces antes de ponerse una minifalda, antes de salir a la calle, y creas que simplemente enseñando tu minifalda dentro de tu casa ya la refutaste. Y bueno, en general, ¿no? En general que andes así completamente con un sesgo tan feminista, tan antifeminista, tan marcado, el punto que siempre estás minimizando o dando por cierto cualquier chisme, cualquier opinión de otra gente que digamos que esté en tu línea ideológica, no es un privilegio, ¿no? Antes de investigar la verdad, ¿no? Y eso. Voy a hablar de un caso puntual, un caso de una amiga, de una conocida que empezó siendo una seguidora y luego se transformó en mi amiga. El caso de Aldi. Aldi era feminista. En un momento dado se encontró con contenido como el mío y empezó a ver otra realidad. Aldi, ella cuenta que durante mucho tiempo vivió esta experiencia de salir a la calle con pánico de lo que le pudiera pasar, pensando que por ser mujer siempre estaba en riesgo de sufrir algún tipo de violencia. En el momento en el que empezó a acercarse a la realidad material, a la realidad estadística, y dejó de percibir su experiencia personal a través de este pánico ideológico inducido que la ametrallaba a través de las redes sociales y los medios de comunicación, vive exactamente la misma vida que antes. Sigue
sigue sin haber sufrido este tipo de violencia y vive con mucha más paz. Empezó a salir a la calle tranquila, empezó a sentir que el resto del mundo no era su enemigo ni estaba siempre en riesgo de ser víctima de ellos. Y esto no quita que obviamente hay circunstancias donde cualquiera debe prevenir un riesgo. Pero una cosa es vivir en el plano de la realidad y ser conscientes, responsables y medianamente adultos para permitirnos entender circunstancias y prevenir riesgos, y otra es vivir bajo un estado de pánico crónico, total y absolutamente injustificado, promovido por una ideología perversa que te necesita paniqueada, porque se alimenta y se nutre de tu pánico. Bueno, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en que obviamente no tenemos que vivir paniqueadas, no, y vivir tranquilas, pero así de la misma manera también debemos, este, pensar que cualquier cosa que nos suene a feminista no necesariamente va a ser falsa o va a ser misándrica. Les digo, Sí. de todo lo que dije ayer, de 30 historias que me llegan con historias traumatizantes que han vivido mujeres, me llega una persona respondiendo, bueno, pero no es mi caso, no debería generalizar. Mi reina, si crees que esto no te aplicas porque estás privilegiada. De historias traumatizantes que recibía una que le decía que ese no era su caso. ¿Qué pasa con aquellas personas que sencillamente no tienen una historia traumatizante que contarte y tampoco les interesa lo suficiente como para escribirte que no es su caso? Ese es un sesgo cognitivo que si no me lo dicen es como si no estuviera ahí. Y hasta acá la respuesta al impacto de la misandria versus el impacto de la misoginia. Eso de traumatizante es, o sea, es que también hay niveles, ¿no? O sea, a mí me pasó cosas que hasta ahora me acuerdo en la calle. Me acuerdo, me dan rabia, quisiera volver, quisiera, no. No creo que llegue a calificar de trauma, pero tampoco me gustaría que lo ninguneen, ¿sí? Y tampoco voy a culpar a todos los hombres por eso, ¿no? Porque yo sé que no, yo sé que en la calle los tipos que te dicen esas cosas, o sea, a ver, el hecho de que 100 mujeres en la calle sean acosadas no quiere decir que 100 hombres sean los acosadores, ¿no? O sea, puede uno solo, un tipo parado en la esquina, un idiota que se pone a piropear a 100 mujeres que pasan a su lado. Eso puede ser, ¿no? Este... Nada. Eso, o sea, básicamente es estar en contacto con la realidad, ¿no? Y bueno, justamente lo que enseñé también a acordarnos de que la violencia, y una cosa sí es cierta, que no puede soslayar, Valen, es el hecho de que la estigmatización social, ¿no? Si alguien te pega un puñete, ¿no? Digamos, es difícil que alguien insinúe que ha sido tu culpa, ¿no? O sea, siempre la gente suele ponerse del lado de quien perdió los papeles. Por lo general, no, no faltará alguien que bueno, pero es más probable de que si tú no dices que has sido agredida sexualmente, alguien vaya a mirar tu ropa, ¿no? La típica. Ah, pero ¿por qué saliste con minifalda? Ah, pero ¿por qué caminaste así? Sí, entonces eso de ahí tiene un peso. Bueno, entonces... Misoginia en el día a día de hombres y mujeres, de mi parte, Adán Alcuati. Si les ha parecido lindo, bonito, bueno, nutritivo e interesante. Ya, bueno, eso sería todo. Tenía que responder esto y creo que he sido bastante equitativa porque de verdad lo creo, de verdad, mis opiniones acerca de lo que una y la otra piensan son esas y me alegra saber de que les he dado por igual, ¿no? Les he respondido por igual. Bueno, eso es todo, gracias.